Perdón, se compartió. Ya. Sí, regrésala. Ya. Adelante, doctora, ya están todos dentro. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a una sesión más del curso de neurooftalmología. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de campos visuales. Vamos a tener como ponente a la doctora Karina de la Luz Miranda. Ella es neurooftalmóloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y como nuestro invitado vamos a tener al doctor Jorge Morales León. Él es oftalmólogo, especialista en glaucoma, egresado del Conde de Valenciana. Vamos a comenzar con nuestra plática. Voy a dar la palabra a la doctora Karina Miranda. Y al final ya saben que vamos a tener una pequeña sesión de preguntas para los ponentes. Doctora Karina. Muchas gracias, doctora Jess. Vamos a hablar entonces del tema, que sería campimetría. Y Inge, ¿hay forma de que yo me vea en el cuadrito? Es que veo a la doctora Jess, pero para estar siguiendo la plática. Que usted se vea así, doctora, ahí tienen las vistas. En las vistas le pone galería para que se vea usted. Muy bien. Entonces, ya, ahí estamos. Entonces vamos a hablar del tema que sería la campimetría y empezaremos definiendo que es un estudio funcional que evalúa la extensión y la sensibilidad del campo visual. Hay diferentes tipos de campimetría, tanto en aparatos como en estrategias, pero podemos empezar a dividir en dos grandes grupos a la campimetría. Existen las cualitativas, que nada más van a valorar de forma gruesa si el paciente hay alguna zona que no vea y son defectos muy profundos. Por ejemplo, por cuadrantes podemos sacar si el paciente tiene una hemianopsia, una cuadrantanopsia, un escotoma central porque no me ve la cara, pero no lo puedo medir como tal. Y las cuantitativas, en donde ya tenemos el factor de medición, en donde podemos determinar la forma, tamaño, profundidad de los escotomas, son más reproducibles y son más documentables. Entonces, en tipos podemos desde la confrontación, la campimetría por cuadrantes o la pantalla tangente, que entrarían en el grupo de las cualitativas, pero no por eso son menos importantes o están obsoletas. Y la campimetría cinética, que es sobre todo el rey, el campímetro de Goldman, aunque ya hay campímetros computarizados que hacen esta estrategia, y la campimetría estática, en donde su mayor representante es el campímetro de Humphrey, aunque recordemos que esta es una marca y que hay otros campímetros estáticos que también Adelante, doctora, ya la vemos. Prenda su micrófono, por favor, y active nuevamente su compartir pantalla. Tiene su micrófono apagado, doctora. Aquí, no entiendo qué pasó, una disculpa, simplemente se salió. Entonces, en manos expertas todas sirven. Yo en pacientes, todos les tomo agudeza visual, visión cromática y les hago una campimetría por cuadrantes y campimetría de mi cara, y así he sacado defectos campimétricos que incluso el paciente no sabía que tenía, y nada más la corroboramos o la hacemos mucho más bonita ya después en los campímetros con la máquina, ¿no? Pero esto quiere decir que la campimetría por confrontación, pantalla tangente o por cuadrantes, incluso en manos expertas sirven, y que por más que tenga la mejor campimetría en mi mano, si no sé de qué se trata, o sea, el mejor campímetro, si no lo sé usar, pues no me va a servir.
Recordar entonces que ninguna estrategia es obsoleta y que en realidad todos desde nuestra formación básica deberíamos de dominar la campimetría por cuadrantes bien hecha e incluso la pantalla tangente, porque incluso no cuestan, podemos hacerlas en el consultorio o incluso en un paciente hospitalizado en las interconsultas. Para fines de la clase me voy a dedicar a, o voy a referirme a las campimetrías como cinética, a la que sabemos que es la que utiliza estímulos en movimiento para definir las isópteras periféricas y para medir la mancha ciega, y que también podemos poner puntos estáticos dentro de los 30 grados centrales. Esta campimetría es completamente operador dependiente, siendo esta una ventaja porque cada campimetría es una obra de arte, es completamente individualizada, pero siendo también su mayor desventaja y el hecho por el cual pues en muchas ocasiones ya no encontramos campimetristas que la hagan, y pues los gabinetes de campimetría en muchas ocasiones ya no la ofrecen. Y la campimetría estática, que es completamente automatizada, que tiene patrones completamente predeterminados y que es en este caso un poco más comercial, más fácil de encontrar y es más reproducible. Recordar que en la campimetría cinética nosotros podemos modificar tanto el tamaño como la intensidad de los estímulos, subiéndolo tanto como querramos y bajándolo tanto como querramos, y que en la estática también es predeterminado el tamaño del estímulo, siempre va a ser un 3-4E y solamente va a variar la intensidad del estímulo, pero no el tamaño. Algunas veces conocemos estas campimetrías con algunos sinónimos, como a la cinética le llamamos manual, le llamamos tipo Goldman o le podemos llamar neurológica, y a la estática también podemos encontrarla como Humphrey o la campimetría de glaucoma, recordándoles que Humphrey pues es la marca del campímetro. Entonces, lo que van a hacer estas campimetrías es medir la extensión del campo visual, nos van a dar los defectos de sensibilidad del paciente y podemos encontrar entonces escotomas o defectos, ya sea absolutos o relativos, de acuerdo a al grado de sensibilidad alterada que encontremos. Pero a ver, entonces, primera pregunta indispensable. ¿No se les dice entonces campos visuales? Pues coloquialmente yo creo que todos lo hacemos y no está mal. Sin embargo, pues sí tenemos que especificar que campo visual es una cosa y campimetría es otra cosa. Justamente el campo visual es todo aquello que nosotros vemos mientras tenemos nuestros ojos fijos en un solo punto. Si yo los estoy viendo fijamente al puntito de mi cámara ahorita, de todas formas soy consciente de mi contexto, de todo mi entorno, y toda esa visión tanto periférica como central es mi campo visual. Y justamente la campimetría lo que hace es medir tanto mi extensión del campo como mi sensibilidad del campo. Por eso, si bien no somos tan puristas y podemos utilizarlo como sinónimo, por lo menos sí tener conciencia de que esto es diferente y un concepto no es sinónimo del otro. Recordando entonces el campo visual, sabemos que tenemos, si solamente utilizamos un ojito, sería nuestro campo visual monocular, y si tenemos los dos abiertos y fijos en un punto, sería el campo visual binocular. Si lo representamos de manera plana en un estudio, en una hoja de papel, como en 2 dimensiones, podemos decir que la extensión de nuestro campo visual de manera monocular tiene 90 grados hacia temporal, 60 grados hacia nasal, 50-60 superior y 70 inferior, siendo un poquito de variación entre cada persona de acuerdo a su anatomía. Sin embargo, pues esta sería nuestra extensión mayor periférica del campo visual monocular. Y si lo vemos, tenemos el ojo derecho del lado derecho y el ojo izquierdo del lado izquierdo, para que así entonces la nariz nos quede en medio y nuestros campos temporales quedan por fuera a la periferia. Además de la región periférica, también podemos encontrar una región paracentral, que es la que va de los 15 o de los 10 a los 30 grados centrales, y una región central que valora solamente los 10 grados más centrales que corresponden al área de la visión macular y sobre todo foveolar, los 5 grados centrales. Ya teniendo esta subdivisión en periférica, paracentral y central, todavía lo vamos a subdividir más, marcándole dos ejes, uno vertical y uno horizontal, tomando como el centro a la mácula, para que entonces tengamos cuadrantes y podamos también tener hemicampos. Pero en este caso vamos a tener, gracias a esta subdivisión, 2 hemicampos nasales superiores, uno para cada ojito, 2 hemicampos nasales inferiores, 2 hemicampos temporales superiores y 2 hemicampos temporales superiores, y 2 temporales inferiores. Y con esto entonces, si fuera un campo visual binocular,
ya nada más tenemos en mi campo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo. Pero si nos damos cuenta, entonces cada cuadrante de manera monocular lo estamos todavía subdividiendo en región central, paracentral y periférica. Y ustedes con toda la razón del mundo me pueden decir, a ver, Karina, ¿para qué tanta división? O sea, ¿qué es realmente nada más un capricho de los neurooftalmólogos? ¿Ganas que no le entendamos a la vía visual y al campo visual? ¿O simplemente es una cuestión didáctica? En realidad, no. La razón de por qué lo subdividimos así es porque cada parte del campo visual tiene una representación específica a nivel de la corteza occipital y así tiene que viajar en toda la vía que tiene una distribución retinotópica para que cada partecita del campo llegue a conectarse en el lugar que le corresponde. Si evaluamos, por ejemplo, en este campo visual, podemos ver que el número 1, que sería la región más central, que está del lado izquierdo, que está superior, lo vamos a encontrar representado en la corteza del lado derecho, del otro lado completamente, ahora inferior, muy posterior, y si aquí era muy chiquitita la extensión que le correspondía, aquí la extensión de parénquima va a ser muy grandota. Si valoramos esta región periférica con el número 12, que está en el lado derecho e inferior, vamos a ver que lo vamos a encontrar en la corteza izquierda, superior a la cisura calcarina, más ventral en el lóbulo occipital y con una extensión más chiquita de territorio del parénquima, a diferencia de las regiones que corresponden al área macular. Con esto quiero decir que cada zona del campo visual representa una zona específica tanto de la retina, de la distribución retinotópica de la vía visual y de la corteza visual primaria. Y ojo, cada una tiene diferente sensibilidad en relación al tamaño o al estímulo que es capaz de percibir. Por eso, si nos regresamos a la definición que les decía de que es un estudio funcional que valora la extensión y sensibilidad del campo, como que ya no nos satisface tanto. En realidad, la definición que más me satisface es que la campimetría es la representación gráfica y funcional de la vía visual. Y esta tiene un gran valor localizador. Si nosotros conocemos los defectos que da cada parte de la vía visual y su correlación clínica, podemos decir exactamente en dónde está el daño y solo corroborarlo con el estudio de imagen. Así de importante es la campimetría. Cuestión que en realidad no nos fomentan desde nuestra formación básica o incluso en algunos gabinetes expertos de interpretación de campos visuales, pues nos fomentan mucho la descripción de las campimetrías estáticas y sabemos que este defectito a qué parte de las células ganglionares corresponde y si es un glaucoma leve, moderado, severo, si tuvo progresión, si no. Pero si nos llega un defecto campimétrico que se sale del glaucoma y parece neurológico, pues ya nos pone a temblar. E incluso si el gabinete de estudios no cuenta con alguien familiarizado con las campimetrías neurológicas, pues también puede tener no ese valor localizador tan importante que la campimetría puede ofrecer. Otro gran error que hemos visto con el paso del tiempo y que créanme que también existe en artículos nacionales, es que ponemos al revés las campimetrías. Y eso lleva a que definamos mal los defectos campimétricos. Por ejemplo, aquí este artículo nos dice que tiene una hemianopsia binasal de predominio derecho. Y pues todos sabemos que en una campimetría 24/2, el piquito justamente es la parte nasal y lo bombachito es la parte temporal. Entonces, ¿es binasal o es bitemporal? Como lo pusieron al revés, parece ser binasal, pero si los hubieran puesto correctamente, en realidad descubrimos que es un defecto bitemporal. Por lo tanto, debemos de aclarar que las campimetrías, independientemente de que ustedes las pidan para glaucoma o para una cuestión neurooftalmológica, deben de colocarse el ojo derecho del lado derecho y el ojo izquierdo del lado izquierdo. Si quieren, evalúelos por cada ojo por separado para todos los valores numéricos, pero por lo menos de una sola vez, en un momentito, pongan el ojo derecho del lado derecho, el izquierdo del izquierdo y denle así un vistazo a la vía visual para ver si no les salta algún defecto que pudiera ser neurológico. Y si los ponen de esta manera, quiere decir que entonces todo lo que está por fuera resulta ser temporal y todo lo que está por dentro automáticamente es nasal. Otro dato para saber qué es el lado temporal es encontrar la mancha ciega en ese hemicampo y otro dato es que así
si los ponen de esta manera, todo lo que queda de su lado derecho automáticamente lo nombran derecha, es una envianopsia homónima derecha, y todo lo que está del lado izquierdo queda del lado izquierdo, y es más fácil integrar el nombre de los defectos y no perdernos en la descripción de la localización del defecto. Entonces, en clases pasadas, un doctor hizo una pregunta muy interesante, que si por clínica podía diferenciar una alteración supra de una inter, de una infranuclear. Pues la respuesta de todos los neurooftalmólogos es sí, de hecho exactamente así es como lo vamos a diferenciar. ¿Por qué traigo a colación esta pregunta? Porque la campimetría, por más que yo les esté diciendo que tiene un valor localizador exquisito y precioso cuando lo sabemos dominar, no habla por sí sola. Una campimetría no me va a gritar, ¡hey, esto está aquí!, si no tengo una valoración clínico campimétrica. Si bien un ojo entrenado, y la mayoría de los neurooftalmólogos ya volteamos y casi en 2 segundos te decimos dónde está la lesión, siempre tenemos el cuidado de tener el contexto clínico de nuestro paciente para realmente darle ese valor localizador. Y entonces esta campimetría necesita de conocimiento del examinador para saber qué buscar y cómo interpretar ese defecto para darle el valor localizador. Por lo menos, antes de hacer una campimetría o de solicitar una campimetría, sobre todo de cuestión neurológica, tenemos que conocer la agudeza y capacidad visual de nuestro paciente, la visión cromática por lo menos en tablas de Ishihara, o si tiene algún grado de desaturación, por lo menos a la tapita roja del TP, y la función pupilar del paciente, porque estos datos clínicos también me van a ayudar a darle un valor localizador al contexto de la campimetría. Y obviamente, pues tengo que conocer los defectos campimétricos de cada región de la vía visual, porque si no me lo sé, por más clarito que esté evidenciándose en el estudio, no lo voy a poder detectar y mucho menos localizar. Y sí, desafortunadamente tenemos que machetearle mucho a recordar la anatomía y la fisiología de la vía visual, porque si no conocemos lo normal, pues mucho menos vamos a poder entender fácilmente lo anormal cuando se nos presente. Y así podemos dejar de darle a la campimetría un valor nada más de la lámina cribosa hacia adelante, que es a donde la hemos dejado en mucho tiempo, y podemos entender que se va a expresar toda la vía visual. Es más, desde los párpados hasta la corteza occipital se está representando en un estudio campimétrico. Entonces, ya enfocándome a la vía visual, dejando de lado otras cuestiones de los párpados y de otras cuestiones oftalmológicas, en la campimetría nosotros los neurooftalmólogos vamos a evaluar la vía visual como tal, en la cual se origina en las células ganglionares de la retina y termina en la corteza visual primaria, que sería el lóbulo occipital, sobre todo en el área visual primaria, que es el área 17 de Brodmann, también conocida como la corteza estriada. Pero ojo, esta diapositiva, tómenle foto, captura de pantalla, algo, porque es muy importante para que me sigan en el resto de la clase y en el resto de la explicación. Vamos a subdividir a la vía visual en región prequiasmática, que involucra a los ojitos, pero sobre todo en la vía visual a la parte de la retina y de los nervios ópticos, la región quiasmática, y de aquí hacia atrás todo se va a llamar región posquiasmática o retroquiasmática. Pero si vemos, es muy grande toda esta extensión de estructuras. Por lo tanto, la vía posquiasmática la vamos todavía a subdividir gracias al cuerpo geniculado lateral en región posquiasmática pregeniculada y región posquiasmática retrogeniculada, para tener finalmente el fin de la vía visual, que sería la región cortical. Entonces, cada una de las partes de esta subdivisión de la vía visual tiene un defecto campimétrico específico y diferente. Por eso esta diapositiva es tan importante. Vamos a definir los defectos prequiasmáticos en una campimetría. A mí me gusta decir que esto puede ser explicable a la exploración o no explicable a la exploración. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un defecto superior muy marcado y el paciente lo vemos con una ptosis marca diablo, pues ahí está la explicación de ese defecto. Le vuelvo a hacer la campimetría, le subo el párpado y desaparece el defecto, pues ahí está la explicación. Si veo que el paciente tiene un escotoma central, bilateral, me asomo a fondo de ojo y veo que tiene degeneración macular relacionada a la edad, ahí está la explicación en mi exploración.
Si veo que mi nervio óptico está borrado, está elevado y mi paciente tiene un defecto campimétrico y además tiene disminución de la agudeza visual, alteración de la visión cromática y tiene defecto pupilar aferente, ahí está la explicación y justamente el nervio óptico es el afectado. Los defectos que no son explicables a la exploración son generalmente las neuropatías ópticas retrovulvares. Y aquí es donde en muchas ocasiones tenemos problema de detección porque no encontramos nada en la exploración, el paciente no ve, nosotros no vemos y la respuesta en muchas ocasiones puede estar en la visión cromática, la discromatopsia, el defecto pupilar aferente y el patrón campimétrico. Por lo tanto, los defectos prequiasmáticos pueden ser unilaterales en la mayoría de los casos, pero si el otro nervio está afectado, esto ya lo estoy enfocando mucho más a nervio óptico. Ya dejé atrás retina, párpados, catarata, por ejemplo, puede dar una disminución generalizada de la sensibilidad. Pero ya enfocándome a nervio óptico, que es lo de vía visual, los defectos pueden ser generalmente unilaterales, a menos que el otro nervio también esté afectado. Puede ser una alteración simétrica o asimétrica, depende del grado de afectación. Siempre vamos a encontrar una tríada de disfunción que sería baja visual, de leve a moderada o severa, discromatopsia, si no nos ve las tablas de Ishihara o si por mala agudeza visual no lo podemos evaluar con estas tablas, por lo menos comparar si el rojo o alguna cuestión verde la ve de igual intensidad entre ambos ojos y si tiene o no defecto pupilar aferente. Y puede ser que encontremos o no alguna alteración, palidez del nervio óptico o algún borramiento. Si tengo esta triada y además tengo un defecto campimétrico, pues al que le voy a echar la culpa es al nervio óptico. Pero ¿qué me va a decir cuál de las neuropatías es? Si es traumática, si es tóxica, si es neuritis, si es una isquémica, el contexto clínico de cómo se dio la baja visual y además el patrón campimétrico. Vamos a ver este ejemplo. Femenino de 42 años con baja visual izquierda, la cual dice que fue progresiva, lleva 15 días con esta baja visual, se acompañó de cefalea retrovulvar, que aumenta con movimientos oculares, y su único antecedente de importancia es que tuvo una vacunación de COVID 20 días antes del inicio del cuadro. O sea, 5 días antes de la baja visual le pusieron la vacuna de COVID. Y no sé si ustedes, pero yo he visto muchos pacientes, pero bueno, no vamos a crear controversia en este sentido. Entonces, la veo y tiene un 20-30 del ojo derecho que corrige a 20-25, Ishihara 8 de 8, Amsler sin ninguna alteración, cuentadedos en el ojo izquierdo que no corrige a 30 centímetros, Ishihara 0 de 8, y la tapa con el ojo izquierdo, la tapa del TP, me dice que es naranja y con el ojo derecho me dice que es roja. La campimetría por cuadrantes, le pido que me vea mi cara y me dice, no le veo su cara, doctora, pero le digo, fíjeme aquí al centro como si intentara verme mi cara y le pongo a contar dedos en los 4 cuadrantes y sí me los cuenta. Con lo cual descubro que tiene un escotoma solamente central, pero que su periferia de cierta manera está conservada y encuentro un defecto pupilar aferente positivo del lado izquierdo. Su campimetría en el lado izquierdo pues parece que está casi amaurótica, nada más conserva un pedacito aquí con una sensibilidad ahí discreta, y del ojo derecho pues tiene aquí como una reducción medio concéntrica y tiene más que un patrón arqueado, pero fíjense bien, esto es negro, que parece un defecto generalizado, pero si le hacemos una campimetría cinética, podemos ver que la periferia está conservada en extensión y en sensibilidad, y también en el ojo izquierdo, incluso el estímulo 3 lo ve muy bien, y el estímulo 1, si bien tiene una reducción concéntrica, pero no es tan marcada, y efectivamente tiene un escotoma seco central, que es muy profundo al estímulo 5 y es relativo al estímulo 3 y al 1, entre un poquito más me alejo del centro. Esto es importante porque podemos decir, ¿cuál es el defecto de la neuritis? ¿Es generalizado difuso, como nos hace pensar esta campimetría, o es secocentral, como me hace pensar esta campimetría? Depende de la estrategia, vas a encontrar lo que buscas, porque los defectos secocentrales generalmente toman los 30 grados centrales. Entonces, esto me sirve para valorar que su periferia también está íntegra y un defecto secocentral es muy atribuible a neuritis óptica. Ahora la boleamos, le ponemos sus 5 bolos de metilprednisolona y vemos esta gran recuperación. Y pues tenemos la mancha ciega que ya disminuyó de tamaño, ya no es este escotoma secocentral tan marcado, ya solamente es difuso porque tiene solo unos puntitos al estímulo 1,4E marcados.
Y también es importante ver la gran correlación que tiene de los puntitos que se ven afectados en las campimetrías estáticas con los que nosotros hacemos manualmente en los 30 grados centrales. Entonces, los prequiasmáticos, si es secocentral, generalmente podemos decir que es neuritis óptica o alguna alteración inflamatoria del nervio. Si es altitudinal y es un paciente hipertenso que se fue a dormir bien, pero despertó sin ver, sobre todo la parte inferior, pues es más hacia una neuropatía óptica isquémica. Altitudinales son más isquémicos. Si tenemos entonces una mancha ciega aumentada, y ojo, les dije, de baja visual, discromatopsia, defecto pupilar aferente, nervio óptico. Pero ojo, ¿qué pasa en este campo en donde solamente tengo las manchas ciegas aumentadas y el paciente puede no tener baja visual, no tiene discromatopsia y no tiene defecto pupilar aferente? ¿Será nervio óptico? Su única clínica es una paciente generalmente joven, gordita, que se agacha, se le oscurece tantito la visión, regresa y ve bien. Pero nos asomamos a su fondo de ojo, vemos papiledema y esto es lo que se representa en una hipertensión intracraneal, sobre todo en etapas iniciales. Ya etapas más posteriores o más avanzadas, ya sería una reducción concéntrica generalizada. Pero también en la hipertensión intracraneal, el papiledema, para saber que sí es papiledema y es por hipertensión, la clínica es sugestiva y además hay aumentos de la mancha ciega. Y ojo, aquí es importantísimo cuando ustedes evalúan glaucomas avanzados con campimetría cinética, obviamente la campimetría estática para el glaucoma es muy superior porque todos los criterios de Joda-Parrish, de todo lo que hemos aprendido de glaucoma, está basada en la campimetría estática para darle progresión, leve, moderado, severo y demás. Y por eso obviamente es una herramienta que no suple a la otra en glaucoma. Sin embargo, recordemos que el escotoma de Jerrum fue descrito en las campimetrías cinéticas. Y aquí lo vemos bien bonito. Este es un paciente con un glaucoma muy avanzado y que vemos que en realidad pues no tiene una reducción en túnel como esperamos ver. La periferia en muchas ocasiones está conservada y da una impresión en los estáticos en túnel porque tiene dos arqueados o dos Jerrum que en los 30 grados centrales hacen parecer que está concéntrico y como en túnel. Pero yo tengo muchos pacientes con glaucoma avanzado que les he hecho estática y cinética y he corroborado que si bien sí empiezan a perder sobre todo la periferia nasal, pero en general todavía mantienen en etapas avanzadas gran parte de su periferia. Pasamos a la región quiasmática. La región quiasmática, ¿alguien se ha preguntado por qué necesariamente tiene que empezar a complicarse la vida con esta degustación a nivel del quiasma? La respuesta es, recordemos que tenemos hemicampos. Mi ojo derecho tiene un hemicampo derecho y tiene un hemicampo izquierdo. Mi ojo izquierdo tiene un hemicampo derecho y un hemicampo izquierdo. Cuando yo quiero mover mi lado derecho, la información tiene que venir de mi corteza izquierda. Si yo quiero mover mi mano izquierda, la información tiene que venir de mi corteza derecha. Quiere decir que entonces los hemicampos derechos de cada ojo se tienen que procesar en mi corteza occipital izquierda. Y mis hemicampos izquierdos de cada ojo se tienen que procesar en mi corteza occipital derecha. Este es el meollo del asunto para que logremos empezar a tener una congruencia en la visión binocular y que cuando abramos nuestros ojitos la información sea congruente y que sea además correspondiente a los puntos y que tenga, sea que se lo vea con un ojo o con los dos, correspondan al mismo punto y tenga una visión en 3D, en estereopsis o simplemente única, aunque tenga los dos ojos abiertos. Por lo tanto, la vía visual es apasionante, pero es siempre el mundo del revés. Entonces, entendiendo esto, a partir del quiasma ya no va a viajar la información completa en cada uno de los cables, sino que va a empezar a viajar en hemicampos. Sin embargo, el quiasma es la única porción de la vía visual en donde podemos encontrar defectos heterónimos. Y esta es por clave su mayor expresión. Defectos heterónimos, sea bitemporales o sea binasales, van a corresponder a quiasma. Sin embargo, como muy bien nos lo explicó el doctor Diego Rodríguez en su clase, la distribución retinotópica del quiasma es tan preciosa, pero tan abigarrada, que el quiasma puede tener una expresión de cualquier tipo de efecto campimétrico, incluso homónimos, pero generalmente van a ser muy asimétricos y la clave aquí va a ser el lugar de la compresión.
pero de una manera general podemos decir que quiasma nos ofrece defectos heterónimos que no parecen muy congruentes, se pueden parecer pero no tanto, o algunas veces sí, pero son heterónimos. Pueden estar acompañados o no de baja visual y alteración cromática, sobre todo si hay un lado que esté comprimiendo un poquito más hacia el nervio óptico. Puede estar presente o ausente el defecto pupilar aferente, o como bien nos lo explicó el doctor Diego Rodríguez, puede ser incluso un defecto pupilar aferente paradójico. Y también podemos llegar a ver alteraciones de la papila. Generalmente los defectos quiasmáticos compresivos van a dar papilas pálidas y excavadas. Y estos pacientes también aguas, porque en muchas ocasiones son diagnosticados como glaucoma y eran defectos campimétricos neurológicos compresivos, pero la imagen de la papila parece más como glaucomatosa. Entonces, aguas, hay que saber interpretar el campo visual y la clínica, que si se acompaña o no de baja visual, discromatopsia o de algún defecto pupilar aferente. El típico defecto entonces es una hemianopsia bitemporal, pero también podemos encontrar un ojo amaurótico y el otro con un defecto temporal. Podemos encontrar solo islas que estén en los hemicampos nasales o en los cuadrantes nasales y sigue siendo quiasmático. Y les voy a poner un ejemplo. Masculino de 55 años, que fíjense la descripción de su síntoma. Nota disminución de la nitidez visual al ver la televisión y nota que parte de las letras cuando está leyendo se le pierden. A la exploración lo encuentro con 20/20, 8 de 8 en Ishihara y Amsler sin alteraciones para el ojo derecho, y el ojo izquierdo está en 20/25 que corrige a 20/20, 8 de 8 en Ishihara, pero al Amsler le falta un pedacito de la parte superotemporal en el ojito izquierdo. Y las papilas estaban bien, en general no le veo ninguna alteración. Él es trabajador IMSS y lo revisaron todos los oftalmólogos del hospital en donde trabajaba y el señor quedó incluso desesperado porque hasta lo mandaron a psiquiatría, le dijeron que no tenía nada y decidió finalmente ir a otra consulta conmigo porque a regañadientes, gracias a la esposa, lo llevó a otra opinión fuera del instituto. Y la atendió una amiga mía que le hace una campimetría y me dice, oye, Cari, ¿puede haber una cuadrantanopsia unilateral? Le dije, mándamelo y te puedo asegurar que es un defecto quiasmático. A la campimetría estática, pues sí, efectivamente parecía nada más una cuadrantanopsia temporal superior solamente del ojo izquierdo. El ojo derecho pues parece que no tiene nada, de hecho es una campimetría bastante normal. Pero le hacemos la campimetría cinética y, oh por Dios, esta cuadrantanopsia que sí había detectado la campimetría estática vuelve a salir, pero es relativa porque vemos cómo el estímulo 3 sí conserva la periferia, pero al estímulo 1, 3, y 3D sí se marca este defecto de la isóptera y además los puntos estáticos al 1,4E no los vio. Pero ojo, en el ojo derecho que en la estática no había salido nada, le bajamos el estímulo lo más que quisimos y lo más que pudimos y sacamos el defecto que también tenía una cuadrantanopsia temporal superior, con lo cual hacemos un diagnóstico de una cuadrantanopsia heterónima superior y esto es un defecto quiasmático. Gracias a esto, pues le dije, usted no está loco, le hacemos su resonancia magnética, sale su adenoma hipofisiario y afortunadamente era productor de prolactina, por lo cual respondió muy bien al tratamiento médico y pudo no operarse. Ahorita está en vigilancia. Femenina de 27 años con diagnóstico de adenoma hipofisiario, ella ya sabe que tiene un tumor, me la manda el neurocirujano a hacerle la valoración preoperatoria, está en 20/400, que corrige a 20/60 el ojo derecho, 8 de 8 en Ishihara, ojo izquierdo 20/400 que no corrige y 0 de 8 en Ishihara. No tiene limitaciones, está en ortoposición. La papila derecha tiene DPA de una cruz y la papila izquierda tiene 2 cruces de defecto pupilar aferente. El optoquinético evocable y simétrico a las 4 direcciones, no tiene alteración del reflejo corneal, pero sus papilas pálidas en 2 cruces para el ojo derecho y 3 cruces para el ojo izquierdo, excavación de 40% con disminución generalizada del borde neuroretiniano. Ay, aquí me falta un campo. Bueno, le hacemos la campimetría y resulta que sí tiene el ojo derecho aquí una reducción sobre todo temporal superior, pero vemos cómo la isóptera del estímulo 1 en el temporal baja mucho
Y aquí encontramos como que nada más conservada al 3 y al 5, pues el cuadrante inferior del ojo izquierdo, ¿no? O sea, el cuadrante inferior nasal. Y pues esto también corresponde a un defecto quiasmático, aunque no es la típica hemianopsia bitemporal, y es por el tipo de compresión que está haciendo el tumor. Le hacen su cirugía y, oh por Dios, sale con 20/400 en ambos ojos, y ahora el peor ojo, que era el izquierdo, es el único que corrige con sus lentes a 20/50, pero le hacemos la campimetría estática y sale como si estuviera completamente amaurótica. Entonces, ¿de dónde sale este 20/50 e incluso el 20/400? Le hacemos la campimetría cinética y vemos como efectivamente no ve nada de estos 3 cuadrantes, porque le hice el estímulo 5 incluso, pero vemos cómo tiene conservadas solamente estas porciones nasales inferiores en ambos ojos, y que gracias a este pedacito que conserva de la región central, incluso al estímulo 1, alcanza a ver el 20/50. Pero el estímulo 1 no le alcanza para la región central del ojo derecho, y pues le fue muy mal. La verdad es que desafortunadamente la cirugía, en lugar de ayudarle a recuperar visión o que no perdiera, le fue peor. Pero pues es un bonito ejemplo de cómo se comporta en diferentes manifestaciones un quiasmático en el mismo paciente, y que también la campimetría estática pues es un poquito limitada para valorar estos pacientes pre y postquirúrgicamente. Ahora vamos a pasar a la región, a continuación, el defecto más frecuentemente referido, pero que para los neurooftalmólogos es casi inexistente, la típica hemianopsia binasal. Y en realidad nos los refieren muchísimo porque ponen los campos al revés, y entonces si los pusieran al derecho como debe de ser, descubrirían que muchas de las hemianopsias binasales que refieren con los neurooftalmólogos en realidad son hemianopsias bitemporales. La binasal es rarísima, es por compresión lateral del quiasma, y la verdad es que casi nadie de los neurooftalmólogos hemos visto una, más que nada por otras cuestiones, pero en quiasma casi no. La vía posquiasmática, pero pregeniculada, es la correspondiente a los tractos ópticos. Recordemos que aquí ya va la información en hemicampos, pero que todavía va de una forma en general muy gruesa, todavía no ha pasado por el gran filtro que es el tálamo, y por eso los defectos de los tractos ópticos van a ser homónimos. Ya empezamos a tener defectos homónimos, pero estos van a ser altamente incongruentes, no se van a parecer el uno al otro, y sobre todo en la región central pues como que no se parecen, y estos generalmente pueden o no estar relacionados a baja visual y a palidez del nervio óptico. Todavía puede haber un poquito de involucro del reflejo pupilar, porque todavía en esta parte hay vía pupilar, pero si es ya una compresión del tracto, a veces es difícil que se afecte la pupila, pero la característica es homónimo y es incongruente. Este campo fue de una paciente embarazada de 34 semanas que tuvo un defecto desmielinizante en el tracto óptico izquierdo, y pues así salió su defecto, ¿no? Bien bonito. Ahora, vamos a pasar a la vía geniculada. ¿Alguien se ha preguntado qué hace el cuerpo geniculado lateral? Si el quiasma me apasiona, el cuerpo geniculado lateral no tiene ni idea de cómo lo adoro. Es altamente el organizador y es obsesivo compulsivo. Pregunta de dónde viene cada fibrita. Dice, ¿tú de qué ojo vienes? ¿Del mismo lado o del lado contralateral? ¿Vienes de arriba? ¿Vienes de abajo? ¿Vienes del área central? ¿Vienes periférica? Porque va a empaquetar cada una de esas fibritas en sus 6 capas y a distribuirlas de acuerdo a si vienen medial o si vienen lateral. De forma de una mnemotecnia que me sirvió a mí mucho, las capas que suman, que sería la 2, la 3 y la 5, 2 más 3 son 5, reciben la información de los ojos ipsilaterales a ese cuerpo geniculado. Las capas que no suman, que entonces sería la 1, la 4 y la 6, porque 1 y 4 no son 6, reciben la información del ojo contralateral. Si es región macular, lo pone en el centro, y si es región de las retinas periféricas, lo acomoda en las vías, en las partes más externas. Recordemos que el cuerpo geniculado también hace una diferenciación entre la vía M y la vía P. Por eso se dan cuenta de lo tocoso que es el cuerpo geniculado lateral, y esta es la respuesta de por qué a partir de aquí hacia atrás los defectos van a ser altamente congruentes, van a ser muy parecidos en su defecto, van a respetar muy bien las líneas medias, o si pasan tiene un valor localizador. Y esta es la razón por la cual también atrás de aquí podemos encontrar cuadrantanopsias, que ahorita vamos a ver.
pero bueno, el cuerpo geniculado lateral también tiene un defecto campimétrico propio. Y esto está dado por su doble irrigación. Si se infarta solo un pedacito, gracias a alguna de estas arterias que lo irrigan, nos van a dar defectos que se llaman sectoranopsias, y estas van a ser homónimas del mismo lado y van a ser altamente congruentes, van a respetar la visión central. Entonces, pasando ahora sí, bueno, y recordar que aquí termina la vía pupilar. De aquí para atrás ya no hay ninguna alteración de la vía pupilar en ningún defecto retrogenicular. Pasando a las cintillas ópticas, que también se llaman radiaciones genículo-calcarinas, recordemos que las que ven la información de la retina superior, que por ende ven la parte inferior del campo visual, que ven el piso, se van a ir por el lóbulo parietal. Y las que reciben la información de la retina inferior, que ven el hemicampo superior, entonces se van por el lóbulo temporal. Y por eso la mnemotecnia es que si el paciente no ve el piso en ese cuadrante, va a tener un daño del lóbulo parietal. Si el paciente no ve el techo, va a tener un daño del lóbulo temporal. Estos defectos van a ser homónimos, altamente congruentes y van a respetar la visión central y no van a tener alteración del defecto, alteración de la pupila. Y también los podemos encontrar en forma de escotomas cuadrantanópticos que no afecten la periferia. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta campimetría estática una cuadrantanopsia homónima inferior izquierda, que entonces si ya me dijiste que no ve el piso, pues es el parietal, y como todo es al revés volteado, si es izquierda, pues es el parietal derecho, y nos sentimos muy orgullosos de que localizamos la lesión. Pero le hacemos la campimetría cinética y, oh por Dios, en realidad era una sectoranopsia, que como solo evaluamos los 30 grados centrales, parecía una cuadrantanopsia, y la localización es en realidad en el cuerpo geniculado lateral, y no en el parietal derecho. Este es el caso de una paciente que fue valorada en un hospital oftalmológico que tenía diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado en ambos ojos, avanzado para el ojo derecho. Y pues sí, porque tiene un escotoma arqueado muy marcado, y en el ojo izquierdo no estaba tan avanzado, pero también tenía un escalón nasal muy importante. Le proponen Faco más Liro para abrir el ángulo, e inicia la pandemia, se suspende su cirugía y acude conmigo a valoración. Cuando la recibo con sus campos, en lugar de verlos por separado, los pongo como estoy acostumbrada y le dije, oiga señora, ¿y ya le hicieron una resonancia magnética? Porque además de que sí cuadra y sí estoy de acuerdo con su diagnóstico de glaucoma por toda su clínica y sus características de la papila, y que en el campo también hay datos de glaucoma, pero usted tiene una cuadrantanopsia homónima superior derecha congruente, y eso es un EBC hasta no demostrar lo contrario. Recordemos que los infartos cerebrales posteriores, a veces su única manifestación es visual, y entonces el paciente no se da cuenta. Y puede ser que vea el 20/20 y tener un infarto importante. Le hago su campimetría cinética, le corroboro que sí tenía su cuadrantanopsia y sale que sí tenía su infarto, sobre todo occipital izquierdo, en la resonancia magnética, y era un paciente que ya había sido multievaluado y solamente le habían dado diagnóstico de glaucoma. Para terminar, el lóbulo occipital ya vimos que es altamente representativo en cada porción de su anatomía, representa una porción específica del campo visual. El defecto campimétrico rey del occipital es la hemianopsia homónima congruente con respecto de la visión central, y por eso el paciente puede decir que ve muy mal, pero estar viendo 20/20. No veo nada del lado izquierdo, pero estar viendo 20/20. Y recordemos que solamente a veces detectan el hemicampo temporal perdido y no son conscientes que el otro ojo también tiene un defecto campimétrico. Femenina de 51 años que tuvo un aneurisma, la cual cliparon, pero que cuando salió de la cirugía ya dada de alta en recuperación, empieza con defecto visual. Me la mandan a valoración, la encuentro en 20/20 ambos ojos, 8/8, la pupila perfecta, toda la exploración oftalmológica bien, y esta es su campimetría. Tiene un defecto homónimo izquierdo altamente congruente, y también tiene este pedacito que se pasa hacia el hemicampo derecho de ambos ojos, y esto dije, oh por Dios, además de que cuando le pedí que pusiera su cara en la lámpara hendidura, muy notoriamente hizo el esfuerzo de ponerse a la derecha. Por lo tanto, además de evaluar el defecto campimétrico, le pedí que me hiciera una prueba de cancelación de letras en todo ese texto, y solamente me canceló todas las A's, pero del lado derecho del papel. Y también la línea que está arriba solamente la tachó a la mitad, pero del lado derecho.
Por lo tanto, pues esto coincide en un infarto del lado, sobre todo derecho, pero que le da la hemianopsia izquierda y que este pedacito que está infartado aquí es el que se representa en el que pasa hacia los semicampos derechos, y también esa cuestión de esa localización del EBC me da la heminegligencia. Esa fue su campimetría a largo plazo. También tenemos defectos en tablero de ajedrez para la región occipital o escotomas hemianópticos muy congruentes. Ahora, vamos a, ya por último, déjenme darles 2 tips para dar paso al doctor Jorge Morales, que también tiene mucha información que darnos, muy puntual. No una campimetría suple a la otra, pero sí es importante que le regresemos su importancia y su elegancia y todo su poder que tiene para darnos los defectos neurológicos, la campimetría cinética. Tenemos que volver a darle esa importancia y obviamente para glaucoma y seguir utilizando la estática porque es de un gran valor y porque además porque valora las áreas que principalmente se afectan al inicio en el glaucoma. Pero recordemos que a veces los defectos neurológicos pueden ser periféricos en un inicio y si no los valoramos, pues entonces se nos escapan. La campimetría cinética bien realizada, incluso por ojo, con periferia, centro, mancha ciega, lo hacemos en 2 a 7 minutos por ojo. A veces se tarda menos que una cita estándar de una estática. Pero si no tienen un buen cinético a la mano, por favor, no le crean y mejor siempre pidan un buen 30-2. En lugar de 24-2, para una cuestión neurológica, pidan mejor siempre un buen 30-2. Y jamás dejen que les vendan a sus pacientes un campo cinético automatizado. No sirve. Y les hago aquí, esto es un automatizado de Humphrey que nosotros hicimos después en la campimetría cinética bien hecha, y pues descubrimos que no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, doy paso al doctor Jorge Morales, que es un gran amigo y además, pues es un experto en campimetría, cada vez más también en la cinética, sobre todo en la estática, y tiene unos puntos muy interesantes que darnos para valoración de la campimetría estática en neurooftalmología. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Déjame nada más aquí encontrar la compartición. Ahí ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Déjame quito. Yo todavía no la veo. Ahí estás. Perfecto. Me voy a silenciar. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Cari. Pues bueno, yo vengo a hablarles en esta ocasión solamente de 3 puntos finos que me gustaría que todos los oftalmólogos tuvieran, que no son realmente una actualización, sino un recordatorio de cómo estamos haciendo las cosas en campimetría. Y estos 3 puntos claves son los siguientes. 1, hay que redibujar la isla de visión de Tracuar en nuestra mente para poder ir evolucionando en el entendimiento de la campimetría. 2, recordar que el glaucoma avanzado no es la visión en túnel. Y 3, que la estrategia más utilizada en la actualidad, recordar que es poco localizadora. Vamos a comenzar con el primer punto clave, redibujando la isla de visión de Tracuar. Recordemos que finalmente en campimetría cinética lo que hacemos es llevar puntos desde la periferia, inicialmente de la periferia al centro, para trazar una línea que una todos los puntos que son del mismo tamaño y la misma intensidad, y a ese círculo le vamos a llamar isóptera. Y si queremos ser muy finos, podemos ir cambiando las isópteras para ir determinando qué tan concéntricas se van haciendo. En la misma campimetría también podemos colocar puntos estáticos de diferentes intensidades y con eso determinar contra una base de datos normativa cuáles son normales o anormales. Esto nos da como resultado esta forma de la isla de visión, en la cual en el centro o en el punto de fijación nosotros tenemos la máxima sensibilidad y conforme nos vamos haciendo hacia la periferia de nuestra sensibilidad, de nuestro campo, la sensibilidad va decayendo hasta llegar a un punto en el que tenemos 0 sensibilidad. Y eso es lo que forma lo conocido como la isla de visión de Tracuar. La doctora Karina justamente se hizo con una campimetrista, con la campimetrista más experta que yo conozco de Latinoamérica, se hizo este campo visual en el cual encontramos muchísimas isópteras. Si las contamos son alrededor de 7 isópteras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se me hace que solo son 6 isópteras, en las cuales también tenemos en la parte de atrás en sombreado
una base de datos normativa que nos permite saber cuál sería la isóptera normal y cuál es la que la doctora fue picando. Y entonces aquí vemos que en estímulos grandes e intensos, ella podía percibir desde que los estímulos estaban muy periféricos. Y en los estímulos más pequeños y menos intensos, ella solamente percibió cuando se acercaban al centro. Sin embargo, algo que olvidamos frecuentemente es que nuestro campo visual no debe de ser planteado en plano. Debe de ser planteado al igual que un mapamundi en una esfera, puesto que nuestra percepción es esférica. Nosotros vivimos en una esfera de percepción y por lo tanto ahí podemos cometer un error muy común que también se comete al momento de comprar mapamundi. Si nosotros compramos un mapamundi en la papelería, lo vamos a ver más como lo que está trazado aquí en líneas negras. En cambio, si conocemos la extensión territorial real del mundo por estar plasmado sobre una esfera, se parecería más a la parte verde con azul que vemos aquí. Pues entonces, finalmente, si nuestra campimetría es probada y ya fue pensada para probarse sobre una esfera de percepción que sería este domo, entonces no hay que pensarla tan en plano. Y hay que recordar también que está compuesta de la visión de ambos ojos para poder entender la funcionalidad de una campimetría. Por lo tanto, si tomamos la isla de visión de Tracuar y le sumamos el concepto de la esfera de percepción, entonces el resultado es que en realidad esa isla de visión está plasmada sobre una esfera, tanto en la posición horizontal como en la vertical, y por lo tanto nos da esta imagen que sería mucho más representativa de cómo es la isla de visión de Tracuar, y es que en el centro la percepción de la sensibilidad al contraste es alta y la sensibilidad en general es alta, y con una isla, con una mancha ciega, y hacia la periferia se va adelgazando, pero hay que adelgazarla hacia temporal. Esta sería la isla de visión del lado derecho de esta persona vista desde arriba. Y por lo tanto hay que recordar que una mejor representación de la isla de visión, si la ponemos frente a una persona, no sería así, sino sería como la pintamos ahora y que cada vez la queremos perfeccionar más. Y por lo tanto las campimetrías que más comúnmente solicitamos, que son las estáticas de 30 grados, las solemos pensar como si estuviéramos viendo esa isla de visión de Tracuar, cuando en realidad lo que estamos viendo es solamente esta porción central de la isla de visión. Hay muchas razones por las cuales solicitamos solo esa porción central. La principal es que es mucho más consistente de persona a persona y por lo tanto nos permite hacer comparaciones con la base de datos normativa. Pero si juntamos ambas visiones, nos dan esa forma como la de Peña Nieto poniéndolo en sus manos. Y hay que recordar que, por lo tanto, nuestra visión binocular y de alta sensibilidad está al centro, pero no hay que olvidar que estos remanentes periféricos siguen estando ahí y comúnmente no los probamos. Por lo tanto, hay que reimaginar la isla de visión de Tracuar binocular bajo el concepto de la esfera y nos da como resultado prácticamente una media esfera de percepción mientras mantenemos nuestra fijación estable, con dos zonas en las que no tenemos estereopsis que serían correspondientes a la mancha ciega, y dos zonas periféricas en las que solamente tenemos también visión monocular. Eso nos daría como resultado entender perfectamente por qué al probar la visión central no estamos dejando fuera mucho de la percepción general y de la valoración funcional de un paciente. Y eso me lleva al segundo punto clave, que el glaucoma avanzado, por lo tanto, no es una visión en túnel. Veamos por qué. Si tenemos este campo que prácticamente consideraríamos en el lado izquierdo que sería una visión en túnel y en el ojo derecho, aunque es una clasificación de Hoddap-Anderson-Parrish avanzada, tenemos también un arco de Jerrum, tanto superior como inferior, y en ese ojo izquierdo aún cambiamos de estrategia y vemos que en 10-2 ya tiene una reducción concéntrica bastante considerable. Esto nos haría pensar que la visión del ojo izquierdo es casi en túnel y la del derecho, bueno, con un arco que está a punto de convertirse en túnel. Sin embargo, si hacemos campimetrías de Goldman, que son estas las de Humphrey, con dos isópteras diferentes utilizando estímulos de tamaño 3, intensidad 4E y tamaño 1, intensidad 12, podemos descubrir que en realidad la zona sin visión del ojo derecho, que lo veíamos como muy avanzado, que lo veíamos como
avanzado pero moderado, y del ojo izquierdo que estaba muy avanzado, pareciera que en lo temporal conservan bastante. En realidad lo que probamos en los estáticos es solo esta porción central, pero nunca probamos la periferia. Y por lo tanto, en este paciente, si montamos un campo sobre otro, podemos ver que la extensión del campo visual es prácticamente normal, a pesar de tener campimetría estática con clasificación de HODAP avanzada en ambos ojos, la extensión es normal. Entonces, si la extensión es normal, ¿qué es lo que realmente le falta? Pues miren, aquí les pongo en azul el lado derecho, en amarillo el ojo izquierdo, y podemos ver que realmente la única pieza que falta de visión en ambos ojos es la correspondiente a la mancha ciega del ojo derecho. Es decir, cuando el paciente tiene fijación en un punto, la única zona de ceguera es la correspondiente a su mancha ciega derecha. Y es así como la mayoría de los glaucomas avanzados se ven en realidad. Ahora, habría que discutir un factor adicional, que es que la visión binocular solamente está concentrada en la porción central, a diferencia de la visión binocular normal, que es más una forma como de un corazón. Aquí solamente tiene formas, conforme vamos bajando el estímulo, la visión binocular se hace mucho más estrecha, pero la visión monocular está perfectamente bien establecida en extensión. Por lo tanto, hay artículos que nos dicen que hay que volver a reclamar la periferia en el glaucoma, porque es la que más se correlaciona con la movilidad, la tensión y el balance. Y hasta 15% de los pacientes con un campo central normal podrían tener una afección periférica. ¿A qué se debe que no hacemos comúnmente campimetría cinética? Bueno, pues actualmente establece el artículo como la razón más probable la carencia de expertos que sepan hacer este tipo de campimetría, la cual en la actualidad es superable por medio de la telemedicina. Por último, el último y tercer punto clave en campimetría es que la estrategia más utilizada es poco localizadora solamente si no se combina. ¿Cuál es la estrategia más utilizada? Pues bueno, este artículo nos dice que la elección del programa de perimetría más utilizada, aún en condiciones neurológicas, sigue siendo los Humphrey 24-2 y 32. Son los estudios más pedidos a nivel mundial. Es decir, a pesar de todo lo que nos contó la doctora Karina, no es un error exclusivo de nuestra localidad o incluso de México el hecho de que no se soliciten campimetrías cinéticas. Los estudios estáticos han llegado a fallar en localizar una lesión hasta 33% de las veces, tal como nos lo mostró la doctora. Y por lo tanto, este estudio concluye que una estrategia combinada puede ser la mejor opción. Y eso es lo que yo les vengo a plantear. A partir de que nosotros hacemos ambas estrategias, la estática y la cinética, que no cualquiera la puede hacer, se necesita cierto nivel de preparación, encontramos, por ejemplo, en este tipo de defectos que normalmente ya les hubiéramos llamado cuadrantanopsia en el pasado, encontramos actualmente combinando con estrategia cinética que a lo mejor no se extienden hasta la periferia y por lo tanto nos da un valor localizador no exquisito como nos platica la doctora en este tipo de campimetría, porque nosotros todavía no somos expertos realizándola, pero nos empieza a dar una idea de que quizá el defecto está mucho más central de lo que pensamos y el paciente, por supuesto, tiene conservada la periferia y solamente es en esta porción central donde establece los escotomas. También estrategias combinadas nos permiten cambiar de estrategia de una FAST, por ejemplo, a una FASTER y corroborar el daño. Por ejemplo, en este caso que no se corrobora el daño, podemos suponer que hay un factor de ejecución todavía presente. O en casos en los que se corrobora la misma zona de daño, podemos empezar a suponer de que son bastante confiables, independientemente de los otros parámetros de confiabilidad que tenemos para revisar campimetría. Y por último, también nos hablan en algunos pacientes de que una estrategia de baja confiabilidad, cambiándola, volviendo a explicar al paciente, puede mejorar en confiabilidad y darnos mucha más información. Asimismo, cambios de estrategia nos permiten mejorar campos mal ejecutados o con patrones de trébol, o en ese mismo campo darnos una idea de que la única porción afectada es la central, pero la periférica está totalmente conservada. Actualmente cambiar de estrategia o repetir estrategias también nos permite corroborar daños y establecer progresión, ya sea
saber si en la primera ejecución hicieron ejecuciones muy variables y en la segunda ejecución la variabilidad se mantuvo, nos dirían que no hay progresión. Pero si en las dos primeras ejecuciones hizo muy consistente el campo y en las dos siguientes ejecuciones hizo también muy consistente el campo, entonces nos dan mucha información acerca de progresión. Incluso cambiar de estrategia nos permite también conocer la porción central del campo visual y por lo tanto darnos una idea de qué está pasando en el centro 21 horas de un paciente. Así que bueno, finalmente les quería comentar que una forma de nosotros poder trasladar, corroborar este daño hacia lo que está pasando, no hay que olvidar que tenemos la campimetría por confrontación en el consultorio e incluso si quisiéramos, por un bajo costo, también una pantalla tangente que nos permitiera corroborar lo que nosotros estamos viendo en el printout de una campimetría. Recordar que cualquier campo es posible porque se ve afectado, así como dice la doctora, de la vía visual, de toda la vía visual, del ojo hacia atrás, también se ve afectado por cualquier factor que esté del ojo hacia adelante, desde anexos, opacidades o en retina, porque es parte de la vía visual. Y por lo tanto, todo esto nos lleva a entender el glaucoma de una manera diferente. Si tomamos en cuenta todo lo que les acabo de explicar, el glaucoma es perfectamente explicable como una compresión a ese nivel de la lámina cribosa que justamente crea patrones como si comprimiéramos un cable, patrones de los cuales podemos identificar si 4 monitores en toda esta serie de monitores están apagados, nos permiten ir a buscar cuál es el cable que está apretado. Y así como en un apagón en una ciudad nos permitirían saber cuál generador es el afectado, entonces podemos empezar a ver la matrix en la campimetría y poder empezar a ver que normalmente los haces más afectados son los que además van más comprimidos, que son justamente los superotemporal e inferotemporal, y nos permiten entender por qué se dan ese patrón de Jerrum en la mayoría de los glaucomas, pero también como mensaje final entender que este patrón de Jerrum es solamente esta porción central y no necesariamente está afectada la periferia. Así que las conclusiones son que haciendo campimetrías tanto de perimetría automatizada como de confrontación, podemos corroborar el daño. Hay que estar atentos de todos los mapas y en todos los casos hay que considerar daños mixtos. Es decir, pueden estar afectados desde los anexos, también la retina y también la vía visual a nivel cerebral. Entonces es muy tradicional que nos digan, a ver, ¿este es neurológico o es glaucomatoso? Sin embargo, ya vieron ustedes en la exposición de la doctora Karina que ella dice, corroboré perfecto que tenía glaucoma y sin embargo ese es el menor de sus problemas porque la mayor compresión está a otro nivel. Por lo tanto, considerar daños mixtos nos permite priorizar los niveles de atención en cada paciente. Por último, los invito a que visiten mi página de Instagram llamada ICAP y nuestra página de Facebook llamada Academia Ocular. Les agradezco, aquí están mis datos de contacto para cualquier duda o rotación en nuestro centro y muchísimas gracias por la invitación, doctora Karina. Muchas gracias, doctor Morales, excelente plática. Creo que me gustó mucho esta parte de los apagones, eso queda muy claro cómo entonces tenemos que ver, ¿no? La vía visual. Vamos a comenzar con algunas preguntas que les están realizando. Aquí el doctor Diego Romero creo que se comentó durante la plática, pero está bien retomarlo. Comenta que un neurocirujano le pidió que valorara el campo visual de un paciente con metástasis a nivel occipital por un probable tablero de ajedrez. ¿Si nos puede explicar un poco? Sí, el tablero de ajedrez es una lesión occipital que también se le llama cuadrantanopsia cruzada y que es por una lesión a nivel de la cisura calcarina de manera bilateral, pero una de un lado arriba y otra de abajo. Entonces hace que veamos dos cuadrantes perdidos en cada ojito, que son los mismos, o sea, por ejemplo, superior derecho, inferior izquierdo en cada ojito y está conservado solamente los otros cuadrantes. Entonces hace como si tuviéramos un negro, un blanco y un negro, como en el tablero de ajedrez. Y esto es importante porque nos da una localización exacta a cisura calcarina de manera bilateral y en el labio de la cisura calcarina.
Entonces, son defectos que en muchas ocasiones tienen conservada la visión central, puede ver 20/20, 8 de 8, pero nos van a dar este tipo de patrón tan característico, que es la cuadrantanopsia cruzada, y que así nada más de verlo, podemos localizar en 2 segundos la lesión y solicitar en dado caso el estudio de imagen o corroborarle al doctor que sí hay afectación occipital por lo que él está sospechando. No sé si quedó la pregunta, la respuesta. Sí, muchas gracias. Aquí nos están poniendo también en los comentarios dónde se hacen los campos visuales cinéticos, ya lo habíamos platicado en sesiones pasadas. Para no hacer publicidad a lugares privados, se hacen en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se hacen en hospitales oftalmológicos como el Hospital Conde de Valenciana y el Hospital de la Luz, ¿no? Para el doctor, aquí están poniendo para el doctor Morales, que bueno, también ya lo comentó la doctora Karina, pero por si quiere ampliar un poco el comentario, le pregunta al doctor Emanuel Dávalos que en cuanto a la isla, en realidad se representa como siempre, la conocemos porque a mayor altura es mayor sensibilidad, y con la imagen que nos presenta nos daría la idea que en la periferia hay mayor sensibilidad. Sí, correcto. Por eso más bien sería el grosor en esta imagen que yo les presenté. El grosor daría la sensibilidad y por lo tanto por eso pusimos en la periferia mucho menor grosor y en el centro mayor grosor. Pero sí, es correcto. Por eso es una imagen que podría confundir, pero a mí lo que no me gusta de la representación actual es que al estar en plano nos vuelve a dar una idea como de que cuando vemos un 32, esa es la imagen que estamos viendo, la de la isla de visión, cuando en realidad no estamos viendo una porción central de esa imagen. Y sí, es correcto. Por eso yo mantuve la altura o el grosor en esa imagen, en esa representación que ya está colocada o aplastada sobre una esfera, también en la periferia es muy delgadita. Ok. No sé si puso aquí un comentario, doctor Morales, de una pregunta. Es una pregunta para Jessica o para Karina, que si consideran. Ok. Es que pensé que era como un comentario, pero digamos. Sí, a ver, una pregunta. Yo puse mi propia pregunta cuando estaba la doctora Karina y Ok. ¿es más visión en túnel la visión de una hemianopsia bitemporal que la visión de un glaucoma campimétricamente moderado o avanzado? Pues en túnel como tal no, porque todavía conservas bastante periferia, pero por ejemplo, esta paciente que les compartí de que nada más tenía 2 islas nasales inferiores, pues casi se comporta como una visión en túnel, y más si tiene afectada la parte temporal, que son los campos más amplios y que son los que más determinamos o que más fácilmente somos perceptivos a ellos. Y cuando se enciman los nasales, pues incluso hasta se refiere diplopias y defectos de la visión, no nada más de la agudeza visual, sino también perceptuales. Entonces, como tal, yo no lo diría como en túnel. Túnel sería más, por ejemplo, sí puede haber un defecto occipital que solamente te deje una visión tubular de 10 grados, en lugar, o puede tener alguna delación que solo te borre los 10 grados. El occipital puede hacer muchas cosas, pero finalmente en el comportamiento sensorial del paciente, pues sí puede ser más un túnel, un quiasmático muy bien puesto, que más un glaucoma, ¿no? Porque conserva un poquito más el temporal. Claro. Pues súper bien. Era eso. Ok, pues mira, la verdad es que qué bueno que hiciste esta pregunta. Este tipo de preguntas las vamos a retomar el día viernes, porque sí, efectivamente, digo, si tu pregunta está encaminada como a la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, sí, definitivamente una visión en túnel va a reducir mucho la calidad de vida. Y sí, creo que ya lo hemos explicado en las sesiones, el paciente se va dando cuenta poco a poco. En cuanto a pierde todo el sector temporal, es muy difícil que el paciente lo note hasta que ya el sector está completamente perdido y hay golpes, hay caídas, y ya esto es mucho más difícil de tratar porque la patología neurológica ya normalmente no tiene un regreso después de esto. Pero en ambos casos, o sobre todo en esta parte neurológica, cuando se ha perdido un sector temporal, la rehabilitación para que utilice más su sector nasal a veces es mucho más fácil. Darle un tipo de rehabilitación para que ocupe todo ese campo que sí tiene hábil,
y que su calidad de vida aumente un poco a que los que ya tienen una pérdida completa, ¿no? En túnel. Entonces, sí, Claro. qué bueno que lo preguntas. De cualquier forma, digo, si nos acompañas el día viernes, lo vamos a estar viendo en la parte de rehabilitación. ¿Ok? Y le voy a dar la palabra a la doctora Antonina de la Mora, que la levantó ya hace unos momentos, para que les haga una pregunta directa. ¿Ya me oyen? Sí, Ya, doctor. Sí, doctora. doctora. ¿Ya? Bueno, yo solamente quería comentar. Cuando yo hice mi alta especialidad en el instituto, 7 años estuve expresamente, había una experta, no he conocido a alguien más experto que ella en campimetría cinética. De hecho, cuando se retiró, se fue a hacer al Conde de Valenciana los campos cinéticos. Entonces era una experta, realmente lo era. No he conocido a alguien más experto que ella hasta este momento. Entonces, yo a un paciente le mandé a hacer unos campos con ella y salieron relativamente normales. Entonces yo le dije al paciente así con toda autoridad y sin haber hecho más estudios, así lo que hace pues el hecho de decir las cosas abiertamente, ¿no? Entonces le dije, no tiene nada, está muy bien, los campos están muy bien y todo, ¿no? Entonces le dije, hay que hacer una resonancia para quitarnos de dudas y todo, ¿no? Total que no se quedó con la duda el señor y se fue a hacer una campimetría Humphrey, que por supuesto ya existía, no soy tan viejita. Entonces ya existía y entonces se la hizo y efectivamente salió en melanopsia bitemporal. Se hizo una resonancia, efectivamente tenía un problema quiasmático. Y entonces la razón de este comentario es que las dos campimetrías son buenas y que siempre tiene que predominar la clínica. La clínica está por encima de todo. Entonces, la campimetría que tengamos es buena. La Humphrey, por ejemplo, pues está ya bien validada porque ya sabemos que está por grupos de edades, en fin, está muy bien estudiada y yo me he dado cuenta a través de mi ejercicio profesional que es bastante ayuda la Humphrey, ¿no? No estoy despreciando la cinética porque yo estudié con esa. Yo cuando entré a mi alta especialidad, con esa nos valíamos, con esa teníamos en las manos, ¿no? Pero lo quería comentar para todo el mundo, para que no nos quedemos con que, bueno, entonces vámonos todo a la cinética, ¿no? No. Todo tiene su importancia y toda tiene ayuda, pero que principalmente la clínica predomina ante cualquier cosa, ¿no? Ese era mi comentario, nada más. Buenas Gracias, noches. gracias, Muchas doctora. gracias, doctora de la Mora. Quisiera hacer un comentario en relación a eso. Definitivamente creo que toda mi plática fue enfocada a la relación clínico-campimétrica y eso en todo momento se le da prioridad y que incluso en manos expertas hasta una buena campimetría por cuadrantes puede ser superior a una campimetría hecha en un aparato. Entonces, esto es algo importante que debemos de dominar desde la formación básica. Ahora, si bien había expertos en el instituto, ahorita siendo muy sincera y echándole porras a mi amiga y gran maestra de campimetría, la licenciada en optometría Karen Baquier, hace 5,000 campos al año, es la que más hace campimetrías en México y es por eso a la que recomiendo que haga los campos cuando quieren que el campo esté bien hecho. Si no, pues ya los que hemos aprendido con ella. Pero también otra cosa, la forma de los nuevos aparatos en relación, por ejemplo, al Octopus es muy superior al sistema Goldman viejito manual, que no permitía dar como tal la obtención de puntos estáticos dentro de los 30 grados centrales y medir en grados al cuadrado la mancha ciega y las isópteras. De hecho, por eso la campimetría de Humphrey en su versión cinética es bastante deficiente. Si bien el doctor Emanuel ya la ha empezado a explotar un poquito más, pero definitivamente el rey de la campimetría cinética, hablando en cuestión de aparatos actualmente, es el Octopus, por el tipo de software que tiene y porque lo que nos permite hacer. Y de hecho, la misma Karen se ha ido mejorando poco a poco y entre más nos hemos hecho la campimetría, si ser neurooftalmóloga me fascina, la campimetría es algo de lo que más me fascina de la neurooftalmología
y nos hemos metido muchísimo a mejorar las estrategias cinéticas y al poner los puntos estáticos al centro, a hacer diferentes isópteras, evitamos esos errores que efectivamente, como usted lo menciona, hemos cachado muchos de cuando solo se hace una isóptera periférica, mancha ciega. Pero en las nuevas campimetrías que nosotros estamos ejecutando, sobre todo de la experiencia de Karen y la que ahora estamos obteniendo yo con el Octopus y el doctor Jorge con la campimetría de Humphrey, estamos haciendo campos preciosos y que demostramos una superioridad en cuestiones neurológicas de campimetría cinética bien ejecutada, y por eso es que necesita ser operador dependiente y actualizado en las nuevas estrategias. Y la otra es que también mencioné, y creo que haciendo énfasis en lo que usted mencionó, en lo cual estoy completamente de acuerdo, ante un mal cinético siempre es mejor un buen 30-2. Y ya lo demás lo complementas. Los 64 la verdad es que no sirven, solamente son cuadritos en cada periferia, pero no valoran el centro, no valoran toda la periferia. El cinético automatizado tampoco sirve, como lo mostré. Entonces, si no tengo acceso a una buena campimetría cinética y sobre todo actualizada, pues siempre voy a preferir por sobre todo un buen 30-2. Que para terminar mi comentario, lo que yo les digo es que son orientadores, pero si queremos una verdadera campimetría altamente localizadora, es una buena campimetría bien ejecutada y además con su correlación clínico-campimétrica, que esa no puede faltar. Perfecto. Ya, J, no sé si me dejes responder tres preguntas. Claro, ¿no? Flash. Tres preguntas que hicieron y que tienen que ver con lo que ahorita nos acaban de decir. Por ejemplo, nos pregunta la doctora Leti que ¿por qué no nos gusta la automatizada de Humphrey cinética? Simple, doctora. Uno, solo prueba un estímulo, un tipo de estímulo, y ya vimos ahorita que el valor de la cinética está en cambiar los estímulos, o sea, irlos haciendo más bajos para trazar isópteras diferentes. Dos, pone los estímulos sobre las líneas medias, y eso es un pecado capital en campimetría cinética, porque lo que queremos saber es si hay división, y prácticamente un mismo estímulo en un paciente que tenga alteración de las líneas medias, pues el paciente lo va a ver porque va a ver la mitad del estímulo. Entonces eso también es un error muy malo que tiene esa campimetría. Y tres, que simplemente no prueba la mancha ciega y ninguna otra, y no tiene ninguna otra opción. Entonces por eso no es muy buena. Digo, sería algo, si no hay de otra, como dice la doctora, preferiría otras estrategias, hasta confrontación, pantalla tangente, porque esa sería de las campimetrías más deficientes que existen, la automatizada de Humphrey, la automatizada pero no manual, sino la automatizada. Ahora sí que no se divide así, sino solamente la que fue la doctora Karina, que es un solo estímulo y lanza creo que son como 10 estímulos desde la periferia al centro, y uno no puede ni corroborarlos ni hacer nada. Y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta que nos dice Mariana, que ¿a qué me refiero con que la telemedicina puede cambiar esto? Pues que prácticamente ahora podemos, por medio incluso de Zoom, controlar ordenadores que están a distancia, y actualmente los campímetros tienen su ordenador por separado, y probablemente nuestro personal más experto de campimetría nos puede ayudar a hacer una campimetría cinética a distancia, depende de nuestro aparato, ¿no? En Octopus al menos se puede, y bueno, en Humphrey estamos tratando también de hacerlo para que se hagan a distancia, ¿no? Por medio de expertos. Y finalmente, una última pregunta que nos dicen, pues, ¿cuáles son los decibeles maculares en tal visión, en visión 2020 o en visión 2015? Hay que recordar que estos son conceptos separados. La agudeza visual y la campimetría, aunque sí van en correlación, no son directamente comparables, porque el fenómeno de la agudeza visual habla de resolución, y los fenómenos de sensibilidad hablan de la capacidad de ver intensidades de luz. Si lo queremos ver, es más parecido la intensidad de la luz a la sensibilidad al contraste que a la agudeza visual. Entonces nos dicen, ¿cuáles son las sensibilidades maculares? Bueno, pues para empezar, hay que recordar que el 24-2 es casi todo es macular. Si tomamos la mácula como lo que hay entre las dos arcadas, entonces una gran parte del campo visual de 24-2 es macular, y ya más bien habría que decir para el 10-2 que es muy perifoveal o parafoveal. Y por último, les digo que no importa la agudeza visual al centro para hacer una campimetría, o sea, no debería importar, porque nos dicen hasta qué agudeza visual se puede hacer, y es una pregunta muy común.
¿Hasta qué agudeza visual puedo hacer una campimetría? Bueno, pues en teoría la debería hacer independiente de la agudeza visual, siempre y cuando su campimetrista tenga un muy buen entrenamiento en poder detectar eso que hay en la periferia, aunque el paciente no tenga agudeza visual en el centro. No sé, ya finalmente no sé si contesté esas 4 preguntas muy de volada, pero es lo que quería decir. Gracias. Pues que hemos hecho campos hasta en percepción de luz, por ejemplo, Claro. pacientes con neuromielitis óptica que también hacen quiasmáticos, el hecho de localizar la isla de visión, eso no se hace con una campimetría estática porque sale a veces de los grados que valora esta, y pues con la cinética sí podemos lograr localizar la isóptera, incluso al estímulo 5 si quieren, el más grandote, pero ese campo que mostré yo de las islas nasales de visión es justamente una paciente con neuromielitis óptica que sabemos que hizo un quiasmático y que nos orientó más a neuromielitis justamente por la localización de la isla. Entonces, si bien lo que queremos hacer es ver como progresión o datos de glaucoma, pues tal vez sí influye un poquito más la agudeza visual, pero como bien dice el doctor, o sea, un campo no se le niega a nadie por menos visión que tenga, sin embargo, pues se nos dice que visiones más bajas de 20/80 o de 20/100 pues ya no van a poder ejecutar correctamente los campos, pero ojo, nosotros los neurooftalmólogos o los que hacemos campos, porque no todos los neurooftalmólogos hacen campimetría, y sobre todo Karen y yo que hemos dominado un poquito más el software de Octopus, hemos hecho pacientes desde percepción de luz o pacientes hemipléjicos o pacientes realmente neurológicos y aún así sacamos los defectos campimétricos. Entonces, no hay limitación para hacer una campimetría, pero obviamente pues hay que amoldarnos al paciente, ¿no? Y también eso es importante porque la campimetría cinética es un poquito más amigable en este sentido y el paciente está durmiendo, está viejito, a veces la cinética es un poquito más rápida. Obviamente, como mencionaba en mi comentario previo, depende cuántas isópteras les hagas, cuántos puntos, cuántas mediciones es el tiempo que te vas a tardar, pero en una persona que ya domina la estrategia y que tiene un software adecuado, hace maravillas, doble isóptera, puntos al centro, mancha ciega medida, de 5 a 7 minutos y Karen hasta en 2 minutos en un paciente muy cooperador. Entonces, por eso hago tanto énfasis en que es operador dependiente. En años pasados hemos hecho cursos de campimetría en el Instituto Nacional de Neurología y pues abordábamos todo esto, y también por parte de Oculab creo que es importante decirles que también llegamos a hacer cursos de campimetría, pero finalmente debemos de retomar esta estrategia y que también si quieren empezar a hacer estos campos, pues la práctica hace al maestro, porque no podemos hacer este tipo de estrategias si no las practicamos y no las dominamos, porque cada campo es una obra de arte y esto es importante, individualizar el campo. Y además, si yo ya le sospeché algo, una neuritis óptica, le pongo más puntos en el secocentral. Si estoy sospechando un quiasmático, pongo un poquito de más puntos en temporal. Entonces, en esto radica la importancia de que sean obras de arte y que son operador dependiente, que desafortunadamente es su desventaja más grande de este tipo de estrategia. Así es, doctora Karina. Qué importante eso, porque obviamente hemos visto hasta pacientes con un probable NPL que encontramos por ahí una pequeña isla de visión, ¿no? Eso lo tenemos muy presente en el instituto. Le voy a dar rápidamente la palabra al doctor José García, que ya nos tiene un ratito esperando para comentarlos algo. ¿Me escucha, doctora? Sí, lo escucho. Listo, doctor. Para la doctora Karina, esto, disculpe la ignorancia. La oí que decía para estímulos 3E2 o 3A2, algo así. No comprendí de qué se trataba. Y estímulo 1, 2, 3 tampoco entiendo de qué se trata. Y si puede definirnos qué es una isóptera, porque lo he buscado mucho tiempo y no defino qué cosa es una isóptera. Con mucho gusto, doctor. Y esto es lo que en parte hablaba de los cursos de campimetría. Obviamente en una sesión en donde se me pide hablar más de los defectos campimétricos, pues paso por alto algunas cosas muy básicas como esto que me comenta, que creo que es muy importante, es una pregunta muy bonita, pero, o sea, invitarlos a que si ven un curso de campimetría y sobre todo de estas estrategias, pues que los retomemos y sigamos empapándonos de estos puntos.
Los estímulos para una campimetría son luminosos. En el caso, por ejemplo, de una campimetría por confrontación, pues nuestro estímulo son los dedos y si los cuenta o no los cuenta. En una pantalla tangente es una bolita que se acerca, pero en campimetría, en un campímetro, ya sea estático o cinético, el estímulo que utilizamos es de luz. Generalmente es un fondo blanco con un estímulo blanco y el tamaño de la bolita del punto luminoso se va a determinar de acuerdo al número del 1 al 5, y en esto es lo que estamos diciendo que es el estímulo 1, 4E, 2, 4E, 3, así. El número arábigo es el tamaño del estímulo, el número romano, perdón, es el tamaño del estímulo en diámetro. Y las intensidades, entre más brillante o menos brillante lo quiera, voy a utilizar números arábicos y letras. Entonces, esta combinación de letras y de números me da la intensidad y el tamaño del estímulo. Entre más chiquito sea, es el 1A es el más chiquititito, el menos brillante, y el 5E es el más grandototote, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Isóptera es cuando tenemos los estímulos que vamos poniendo en movimiento y el paciente toca. Cuando unimos todos esos estímulos con una línea de la misma intensidad y del mismo tamaño, se delimita esa zona y a eso le llamamos isóptera. Y podemos hacer tantas querramos siempre y cuando sean del mismo estímulo y unamos con esa línea la misma intensidad y el mismo tamaño para unirlos en esos circulitos que se van generando. No sé si contesté con esto a su pregunta. Sí, solamente que he visto, por ejemplo, en los tratados que dicen en la isóptera de los X número de grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Isóptera entre los 360 grados o 350 grados. Lo que pasa es que como les explicaba al principio, campo visual pues tiene diferentes porciones, periférica, paracentral y central, y cada una tiene una extensión diferente y tiene grados diferentes de acuerdo a cómo lo evaluemos, superior, inferior, nasal y temporal. Entonces, una campimetría jamás va a ser redonda como tal, sino que tiene esta forma como de huevito, y las isópteras depende hasta dónde llegue la extensión en los grados de esa medición de la campimetría, si está a los 30 grados, a los 60 grados, puede ser a esto a lo que se refiera. Entonces, pero o sea, sí son conceptos que creo que se han abandonado porque hemos abandonado mucho estas campimetrías, pero definitivamente es, pues nuestros padres de la campimetría empezaron haciéndolo por confrontación y describieron los defectos neurológicos con su localización exacta y ya luego fueron evolucionando los campímetros. Entonces, pues no podemos decir que son cuestiones obsoletas. Por el contrario, creo que su pregunta muestra un gran interés en que retomemos estos conceptos y volverles a decir que si ven un curso de campimetría, no porque yo me crea experta, definitivamente no lo soy, estoy aprendiendo en el camino, pero sí puedo decirles que me apasiona tanto, que he hecho ya muchos campos. La que más hace es Karen y he aprendido muchísimo de ella y seguimos practicando. Con el doctor Jorge empezamos también a hacer un equipo. Entonces sí creo que podemos compartirles un poquito de esta experiencia que tenemos y sobre todo pues con su neurooftalmólogo de confianza, pues también poder aprender un poquito más de este tipo de estrategia. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Si el tiempo me lo da la doctora Jessica, con mucho gusto. Claro que sí. Sí, doctor, claro que sí. Mire, yo conocí el decibel como unidad de sonido, pero no sé como unidad de luz o de luminancia, qué es lo que se reporta ahora en las campimetrías como en decibeles. ¿Me lo puede aclarar? Doctor Jorge, creo que esa, aunque la podría responder, creo que tú la darías mejor. Yo la verdad ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, es que no me acuerdo del valor exacto de conversión, pero el decibel es una unidad de sensibilidad, porque finalmente lo que está proyectando el campímetro son unidades de luminancia que se miden en apostilbes. Y eso, si el paciente lo percibe o no, debe de ser medido en una unidad que sea de sensibilidad, y por eso es que se convirtió a decibeles por estandarización, pero igual podría presentarse en apostilbes. Ahí el otro detalle de que sea presentado en decibeles es que es una unidad, el decibel es una unidad logarítmica, es decir, cuando van siendo más pequeños la sensibilidad en decibeles, los saltos de intensidad luminosa son mucho más grandes. Por eso es que se hizo así, pero no me acuerdo así la equivalencia exacta de decibel con apostil. Gracias, doctor. Gracias, doctora.
De nada, doctor. Gracias por sus preguntas. Y por último le voy a dar la palabra a la doctora Gómez, que también ya nos ha estado esperando aquí un ratito. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo lo que quiero comentar es aquí hay algunas preguntas de defectos campimétricos raros que son, bueno, a veces detectables con la campimetría cinética más que con la estática, pero yo quisiera decir que la mejor campimetría es la que tú dominas, la que tienes a la mano. Y bueno, cuando te toca valorar pacientes de todo el país que ya vienen referidos con una montaña de estudios, no hay que demeritar los estudios que ya se realizaron y hay que tomar en cuenta todo, porque incluso nos hablan de la evolución que ha tenido este paciente a lo largo del tiempo. Y eso es lo que yo hago, porque en el instituto tengo cinético, pero a veces en la priva me mandan pacientes con estático, y la verdad es que es mucho más reproducible en manos poco expertas, como ya se dijo, el estático, y para seguimiento también en estudios multicéntricos y epidemiológicos se pueden hacer muchas más cosas numéricamente hablando. Entonces, para las personas que solamente tengan estático, creo que tienen que explotarlo al máximo, y también el campo visual se tiene que hacer de acuerdo a la condición del paciente. O sea, hay pacientes a los que no les vas a poder hacer absolutamente nada, a veces ni siquiera por confrontación. Y el campo visual no es un diagnóstico, o sea, es una herramienta que contribuye al diagnóstico. Si tú no tomas en cuenta, como me mandan a mí todos los días, que el campo visual, que el OCT y cuál es la historia del paciente, pues entonces estamos muy mal. O sea, la neurooftalmología es eminentemente clínica y hay que echar mano de lo que tenemos. A veces a mí me toca ver que una estática está mucho mejor que un cinético y depende mucho incluso hasta del momento en que está el paciente, que cooperó a veces mucho más en el estático que en el cinético. Entonces, influyen un montón de factores y yo quisiera aquí que el mensaje no sea que nos casemos con una sola forma de campimetría, sino utilizar todas las herramientas y que lo que tenemos a la mano lo dominemos de la mejor manera, y el campo visual solamente es un punto de toda la valoración neurooftalmológica. Si solamente nos fijamos en el campo visual, nos vamos a equivocar, igual que si solamente nos fijamos en el OCT, aunque ahorita está muy en boga y yo la verdad es que he aprendido un montón, pues sigue mandando la clínica, me sigue mandando mucho más cuánto ve el paciente, cómo ve los colores, que un resultado de un OCT. Entonces ese es el mensaje que les quiero dar, porque mucha gente, especialmente los jóvenes residentes, están muy embebidos en la tecnología y ninguna tecnología sustituye al cerebro. Entonces eso es súper importante que lo tengan en mente, porque pues si no se pierde, se desvirtúa la medicina y no llegamos a nada. Y lo peor del caso es que no ayudamos a los pacientes. Así es, doctora. Excelente comentario, doctora. Creo que es un comentario que engloba toda esta plática. Definitivamente, aquí creo que lo más importante, como ya lo tomamos desde el inicio de las sesiones, la clínica siempre va a mandar. Aquí sí es muy importante que nos quede muy claro que un campo visual, ya sea para descartar glaucoma o algún proceso neurológico, nunca va a ser diagnóstico si no vemos completo o de una forma integral al paciente, ¿no? También creo que es muy importante que, digo, no por defender a la parte del glaucoma, pero sí creo que los casos clínicos que nos han presentado, la doctora Miranda presentó casos clínicos muy ilustrativos de pacientes que en un campo visual estático no se ve, por así decirlo, el defecto que ya en un campo visual cinético ya se presenta. Sí es muy importante aclarar que los campos visuales que nosotros vemos ya en un paciente neurológico, cuando ya tiene mianopsia marcada, es porque ha pasado cierto tiempo. Cuando nosotros los empezamos a ver como un probable glaucoma y que se queda 5 años como un probable glaucoma, que al final llegó como un adenoma, pues es porque al paso del tiempo se fue marcando esa adenoma, ¿no? No es como de un momento a otro, y eso también le da pie al oftalmólogo a evaluar al paciente de una forma integral, ¿no? No hay que tampoco
ver como que el glaucoma está mal diagnosticado. Eso definitivamente ahorita pues no es el tema. Bueno, creo que ya no Sí, hay... nada más un último comentario. Toda mi plática giró en relación a la relación clínico-campimétrica, y creo que ahorita con el último comentario de la doctora Tamar, pues se le da otra vez esa importancia, pero definitivamente toda la plática fue en torno a la relación clínico-campimétrica. Incluso si un paciente no puede hacerse el campo, pues no tienes por qué parar tu evaluación o tomar una decisión. O sea, tomas decisiones con la clínica y puedes... tomar mejores decisiones cuando los paraclínicos te aportan. Sin embargo, el campo por sí mismo, e incluso lo mencioné varias veces, no da diagnóstico por sí mismo, pero sí es importante. ¿Y por qué es importante? El trasfondo de el fondo principal de la plática, no el trasfondo de cuál es la campimetría mejor. Coincido completamente con la doctora que es la que mejor domines y la que tengas a tu alcance. Sin embargo, el dominar los defectos campimétricos de cada parte de la vía y su clínica en su expresión es lo que quería dejar principalmente de enseñanza en esta clase, que cada parte de la vía visual tiene una representación clínico y campimétrica diferente, y que pues esto lo vamos a evaluar con ambas herramientas, ¿no? O sea, definitivamente la clínica es superior y los neurooftalmólogos tenemos, desde escuchar al paciente, ya vamos planeando el abordaje o nuestras siguientes preguntas o la exploración, y que incluso, por ejemplo, las herramientas campimétricas pueden obviarse cuando no son altamente indispensables si lo sacamos por clínica. Sin embargo, también hay otros casos en donde la campimetría es la que nos da la base. Simplemente apenas tuve una paciente simuladora que no veía, por clínica saqué que no tenía defecto pupilar, que sí se hacía diplopia con el prisma de 4 dioptrías, entonces dije, esta paciente sí ve, y en la campimetría me hizo un defecto concéntrico, y entonces también son herramientas que nos ayudan en casos especiales a darle como esa cereza del pastel, a adornar un poquito mejor nuestra clínica. Pero definitivamente coincido y agradezco los comentarios para que retomemos que la cuestión clínica es principal y que entonces es una relación clínico-campimétrica. Muchas gracias, doctora Miranda, por su comentario. Doctor Morales, ¿algún último comentario que nos quiera regalar? Pues agradecerte más que nada la invitación, y a Cari, porque pues definitivamente estas son cosas que queremos compartir al mundo, y creo que lo que dijo la doctora simplemente pone una cereza sobre el pastel de todo lo que hablamos en la plática, de que pues no hay que dejarnos llevar solamente por lo que dice el estudio, o sea, justamente preguntarnos qué es lo del estudio que está apoyando lo que nosotros estamos revisando en la clínica. Finalmente, el paraclínico, los estudios paraclínicos, que son mi pasión, los estudios paraclínicos son mi pasión. Lo paraclínico es la documentación de lo que yo estoy viendo en la clínica, y por lo tanto también son clínica. O sea, son una parte importante de, así como yo pongo en un expediente y trato de documentar todo lo que le explora al paciente, pues darnos cuenta de que los paraclínicos no son una tecnología extraterrestre, o sea, son una documentación de esa sensibilidad al contraste, de esa percepción de la luz, y si coinciden con lo que yo vi en la clínica, pues tienen muchísimo valor, ¿no? Y finalmente, el que esté documentado apoya mucho mis decisiones clínicas, como lo dijo Cari, y pues finalmente la combinación de los diferentes paraclínicos en una persona que los sepa usar es una joya. No significa tampoco que la clínica... pues es que te digo, para mí los paraclínicos son clínica también, ¿no? Entonces, ojalá que en algún punto se encuentre eso, y bueno, que también si utilizo mucho un tipo de campo visual como conclusión final, o pido una estrategia en la que yo soy muy experto, también a veces me olvido de usar otras estrategias, y por lo tanto a mí me gustaría que aquellos que tienen campímetros a la mano, que sí tienen la opción de hacer pruebas manuales cinéticas de Goldman, se metan a descubrirlos, y no por eso ya lo vendan, como dice Cari, no por eso ya descubrí dónde está la cinética, pues ya me la pueden pedir y ya la vendo, ¿no? O sea, el que ustedes entren a descubrir que lo tienen es para que sepan que tienen esa opción de prepararse en ese tipo de estudio, y quizá más adelante ofrecerlo, pero de entrada pues ahí lo tienen, ¿no? O sea, en muchos casos, no solo por decir, no, pues es que yo soy experto en 24/2, ese es el que hago,
no se metan a su campímetro a ver que realmente tienen pruebas manuales cinéticas. A partir del 750i en Humphrey hay pruebas manuales cinéticas. Muchas gracias, doctor Morales. Gracias. Rapidísimo le vamos a A dar, la doctora Irene, que ahí sí, le está. vamos a dar el audio a la doctora Irene, porque ya estamos un poquito sobre tiempo, pero si me ayudan a activarle el audio, ya. Sí, hola, buenas noches. Para variar, siempre una plática excelente de los dos. Felicidades, Jorge, felicidades, Cari. Y sí, aquí recalcar y que quede bien claro que cada especialidad tiene sus campos visuales. Yo creo que en cuanto a los campos visuales cinéticos son específicos o nos sirven más a los neurooftalmólogos y los estáticos son más útiles o más específicos para los glaucomatólogos, ¿no? Uno ve más cantidad y el otro ve más calidad de visión. Entonces yo creo que de ahí radica en que cada quien sí tengamos, cada quien con sus canicas, ¿no? Y evidentemente es muy importante que sepamos nosotros como neurooftalmólogos y los glaucomatólogos como glaucomatólogos, interpretar los dos campos visuales y las dos técnicas que son muy específicas para cada paciente. Si no tenemos uno, bueno, pues es como la tomografía cuando no podemos hacer resonancia y pues con eso nos quedamos, tenemos que hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? Sí creo que es una herramienta, que son indispensables para nuestra especialidad y que con eso nos vamos a dar de una manera global, así como el OCT y así como cualquier otro estudio, como dice Jorge, paraclínico, que también son clínicas, o sea, nos van a justificar y nos van a ayudar a hacer el diagnóstico adecuado. Entonces yo creo que aquí, bien lo dicen, es importante que cada quien sepa las herramientas que tiene para trabajar, pero que tengamos una buena, saber bien qué vamos a pedir y qué estudio le vamos a pedir a los pacientes para que tengamos una buena valoración, seguimiento y tratamiento de ellos mismos, ¿no? Y bueno, nuevamente, sí, nos encantan los campos y es nuestra pasión. Y pues felicidades porque lo hicieron nuevamente súper bien. Muchas felicidades, Jessy, también. Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Me quedo con el último comentario del doctor Morales, que definitivamente hay que desdibujar la frontera de estas especialidades porque estamos en el nervio óptico, ¿no? Y bueno, ya para despedirnos, porque sí estamos ahorita, sí ya sobre tiempo, invitarlos para el día de mañana, la plática a las 8. Vamos a tener una plática muy interesante de forma internacional. Vamos a hablar de los estudios de imagen en neurooftalmología. Nos va a ayudar nuestra neurooftalmóloga que está en Paraguay, que es la doctora Cristina Romero Benítez, y vamos a tener como invitados 2 neuroradiólogos, uno de Panamá y uno de República Dominicana. Por favor, para que nos acompañen. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Hasta luego. Buenas noches para todos.